Buenos días. Señor Gascón, bienvenido de nuevo a esta casa. Enhorabuena por su nombramiento como secretario de Estado, que, como ha dicho usted, era anterior director general de la Agencia Tributaria desde junio de 2018. Voy a hacer un repaso de varios temas que he traído preparado y algunas preguntas que además usted ha mencionado, ¿no? La primera de ellas es sobre el valor de referencia. El valor de referencia que, como bien sabe usted, nos preocupa porque creemos que la valoración de los inmuebles, hay algunos estudios y algunos medios que creen, que hablan de que se ha elevado en un 17% esos valores de referencia y realmente no se ajusta a parámetros reales de mercado, que, como bien sabe usted, no tiene en cuenta la reforma o la distribución interior de esas viviendas. Usted ha hablado de un acuerdo no sé con qué organismo de asesores fiscales para prevenir, ¿no?, de alguna forma hacer una especie de rectificación a ese valor de referencia. Le ruego luego en la respuesta, en la réplica, si pudiese profundizar un poco más en qué consiste esa prevención y esa rectificación, se lo agradecería. Porque, como bien sabe, ha hablado usted de que ha habido poca litigiosidad. Lo ha dicho con prudencia, ha hecho bien, porque sabe que hasta que pasen unos años no sabremos efectivamente esa litigiosidad si será alta o no. Desde luego, sí que le digo que por experiencia ya hay algunos casos en los que se está viendo que el valor de referencia es bastante más alto que el valor real de mercado, ¿no? Entonces, y además piense que también ese valor podría interpretarse como poner en duda de alguna manera la veracidad de la fe pública notarial, ¿no?, en las compraventas de mercado. Hay algunos expertos que hablan incluso de que pueda ser confiscatorio y anticonstitucional. Como bien sabe, este valor de referencia influirá sobre todo en impuestos que están cedidos a las comunidades autónomas. Me ha sido harto difícil encontrar datos sobre el 2022, sobre la posible recaudación que haya podido incrementarse tanto en impuestos sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y sucesiones y donaciones, pero creo que el incremento debe ser importante. Yo no sé si tiene usted algún dato, pero si lo tiene, se lo agradecería muchísimo. Otro asunto que nos preocupa y que ya se ha hablado aquí es sobre la economía sumergida. Hay un informe de 2022, de noviembre de 2022, de la Taxation on the Formal Economy in the Europe, que revela importantes datos sobre la economía sumergida. Y al contrario de lo que se podía pensar, que parecía que se había reducido la misma debido a la expansión de medios digitales y distintas regulaciones, la realidad es que esto no ha sido así y los datos evidencian todo lo contrario. Es decir, hay una tendencia al alza que afecta a todos los países y, como bien sabe, también en España. Yo no sé si conoce este informe, pero se le recomiendo que se lo vea. Y si se comparan los niveles de actividad B en 2021 con aquellos inmediatamente anteriores a la pandemia de 2019, se puede apreciar que en España ha aumentado por encima de los países del bloque sur. Bloque sur me refiero a Italia, Portugal y Grecia. Y lo curioso de todo esto es que, claro, como le digo, con la reducción del uso de efectivo, que se ha pasado de 2.500 a 1.000 euros, y sobre todo el uso de la tarjeta de crédito y de débito, es llamativo, ¿no?, que este incremento se haya producido, porque los datos que tenemos solamente son de hasta 2021, con un 16,9% en España de la economía sumergida. Esto es un dato importante para nosotros porque creemos que este dato de la economía sumergida se debe tener en cuenta a la hora de la presión fiscal en España, ¿no? Sabe que la presión fiscal en España se situó en el 2021 en el 39,3%, pero si ajustamos esta economía sumergida del 16,9%, pues entenderíamos que la presión fiscal en España es del 47,3%. Y lo es así porque hay contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias. Por eso sufren una gran presión fiscal, precisamente porque hay una importante capa de población que paga poco o nada, sobrecargando de esta manera a aquellos que están al día con
con Hacienda y realizan actividades de forma transparente. Otro asunto que nos preocupa es la alta litigiosidad con los tribunales económicos administrativos. Ya sabe que esto se lo he dicho cuando ha venido usted aquí como director general de la Agencia Tributaria. Me alegra mucho que hayan reducido el número de expedientes en el Tribunal Administrativo de 300.000 a 150.000, es decir, a la mitad. Todavía son muchos. Le alaba el hecho de no enorgullecerse, sino de decir que todavía tienen mucho que hacer. Pero es cierto que hay algo que nos preocupa muchísimo, y es el foco donde han puesto ustedes esas directrices que toman ustedes desde la Agencia Tributaria. Porque ustedes están poniendo el foco en los autónomos y en las pymes. Y esto es una dinámica que se viene repitiendo desde hace bastantes años. Y están olvidando ustedes el fraude complejo y de aquellos ciudadanos que se encuentran fuera de los cauces oficiales. Usted ha hablado que las directrices de la Agenda Tributaria es continuista. Pues, señor Gascón, a mí me preocupa. A mí me preocupa bastante porque eso significa que van a seguir persiguiendo a esos autónomos y a esos pequeños empresarios. Y le voy a poner un ejemplo. Hay empresarios que, bueno, sabe usted, cuando hacen una comprobación limitada, una paralela, pues bueno, es difícil, ¿no? Vamos a poner en el caso del IVA, que no detecten algún gasto, ¿no?, que no se ajuste, porque eso siempre a veces es interpretativo. Pero lo que es ilógico es que haya empresarios y autónomos que no llegan a facturar ni 100.000 euros y lleven 8 años consecutivos siendo inspeccionados por el órgano de gestión. Esto yo creo que dice mucho porque al final ustedes están recaudando a través de esos pequeños y medianos autónomos que muchas veces esos pequeños y medianos autónomos no pueden recurrir al Tribunal Económico Administrativo porque los que recurren al Tribunal Económico Administrativo, pues bueno, suelen tener asesores o abogados a los cuales les suelen pagar. Esto es un hecho muy llamativo y que creo que perjudicial porque no está teniendo en cuenta a esos pequeños empresarios, ¿no?, que al final lo que acaban haciendo es pagando. Y de ahí, pues ustedes, bueno, están sacando su beneficio de alguna manera. Y sí que es sorprendente, ¿no?, que ha descendido mucho las denuncias por delito contra la hacienda pública. Es decir, ha caído un 82,35% desde 2005. Esto creo que dice mucho de lo que yo le estoy comentando. Es decir, los grandes casos parece que han desaparecido y, sin embargo, han puesto ustedes el foco en los empresarios y en los autónomos. Por otro lado, aquí ha hablado el señor portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, el señor Guijarro, de que han hablado algunos de la reforma fiscal y que él, de alguna manera, se congratulaba de que efectivamente sí que había una reforma fiscal con respecto a determinados impuestos que se han venido aplicando en estos últimos meses y en estos últimos años. Y yo le recuerdo que desde que usted ha sido director general de la Agencia Tributaria y ahora secretario de Estado, han subido ustedes 54 veces los impuestos. Y sorprende que esa subida, con respecto a la recaudación, ha hablado usted de la de 2021 y la de 2022, que no tenemos todavía el dato de diciembre, como bien ha dicho. Y sí me ha sorprendido, si no lo he escuchado mal, que ha hablado usted de un crecimiento de 10.000 millones de euros. Yo me he tomado la molestia de mirar los datos de la Agencia Tributaria, ¿no? Y hasta noviembre ustedes han ingresado 239.000 millones, es decir, casi todo lo previsto para el año 2022, porque para lo previsto en el año 2022 eran 244.000 millones. Estamos hablando de 33.000 millones más. Ha sido usted bastante prudente, porque ha hablado en torno a un 15% con respecto a los impuestos de IRPF, incluso del IVA. Y yo los datos que tengo es que, los datos exactos, además sacados de la propia página de la Agencia Tributaria, el IRPF, el incremento es un 16,3%. Ha hablado de por encima del 20% en el impuesto sobre sociedades, el 24,1%, y el IVA el 19%. Y ha hablado usted de que son casos de excepcionalidad. A mí me gustaría si pudiese profundizar, porque eso de los datos excepcionales pues no dice mucho, ¿no? Es una mención un poco vaga, nos parece, y si pudiese profundizar exactamente en qué se ha debido ese incremento, se lo agradecería. Por otro lado, me he sacado
unos datos relevantes sobre la estimación de los recursos en los tribunales económicos administrativos de la memoria del 2020 y de 2021. Sigue siendo sorprendente, ¿no?, la cantidad de casos estimados por los contribuyentes y desestimados por… Es decir, que los contribuyentes ganan en los tribunales económicos administrativos. Pero sí que me ha sorprendido, yo no sé, y le voy a preguntar si existe algún tipo de directriz, o han dicho ustedes algo a los tribunales económicos administrativos, porque lo que es cierto es que ha bajado el porcentaje. Y le pongo varios ejemplos. En el 2020, el porcentaje de estimados en IRPF era del 50% y en el 2021 ha bajado al 44%. Por ejemplo, en IVA estamos en el 2020 era de un 55% y aproximadamente ahora en el 2021 es un 50%. Yo no sé si ustedes han comentado algo con los tribunales económicos o les han dado algún aviso. Y para terminar, porque veo que se me acaba el tiempo, quedaría mucho que hablar, hay otra cosa que nos preocupa, es sobre el nuevo modelo de ascensos de la Administración, que parece ser que reabre una brecha entre inspectores y técnicos de Hacienda. Y por último, sí quería hacerle una pregunta. Usted ha hablado de la Unión Europea, del Pilar 1 y del Pilar 2, y que parece que lo lógico es tener en cuenta Europa. Además, ahora, en el segundo semestre, España va a tener la presidencia de la Unión Europea. Pero lo que sí que me sorprende, y si me pudiese decir algo, es ¿por qué entonces, si ustedes están en consonancia con la Unión Europea, por qué entonces plantearon el impuesto sobre servicios digitales al margen de la OCDE cuando se estaba trabajando en ello? ¿Por qué lo hicieron al margen de la OCDE? ¿No le parece a usted incomprensible? Y nada más, y muchísimas gracias. Presidente, señor Gascón, un placer debatir con usted. La verdad que siempre nos quedamos con muchas más ganas. Una primera puntualización con respecto a lo que ha dicho la señora Blanquer sobre el tema de las comparecencias, porque no hemos sustanciado. En nuestro caso, la comparecencia que teníamos de la Secretaría de Estado era para hablar de las líneas generales de actuación, que creo que lo ha hecho, con lo cual no tenía ningún sentido. Sí que es verdad, con respecto a las comparecencias, que echamos mucho de menos que no comparezca la ministra de Hacienda, que tiene más de 100 comparecencias pendientes, y debe tener mucha confianza en usted, porque creo que le ha mandado como embajador y la verdad que, hablando de comparecencias, la que tendría que venir es la ministra. Segundo punto, segunda puntualización. Hablaba también la señora Blanquer sobre el tema de la recaudación a las grandes energéticas y a la banca, ¿no? Y que se iba a disparar aproximadamente en 3.000 millones de euros, además de la recaudación, como ya le he comentado, que supera los 30.000 millones de euros este año 2022. Y cogiendo o haciendo alusión a lo que ha dicho el señor Guijarro sobre el tema del IVA, la reducción del IVA, de una reclamación que lleva haciendo las peluquerías e imagen personal, que lo llevan haciendo desde el año 2011, lo que me sorprende es que le pida a usted que sea el Ministerio de Hacienda el que rebaje el IVA del 21 al 10%, como usted sabe, se subió en el año 2011 por el Gobierno del Partido Popular, por Mariano Rajoy, del 8 al 21. Entonces, lo que me sorprende, digo, es que en esta comisión, señor Gascón, se debatió precisamente una proposición no de ley que presentó ese grupo parlamentario en octubre del 2020, que no salió porque votó además en contra el Grupo Confederal de Unidas Podemos, pero luego en marzo del 2021 sí que es verdad que una proposición no de ley en la que se rebajaba el IVA a las peluquerías del 21 al 10% fue aprobada. Esto es un mandato expreso de esta comisión al Gobierno. Entonces, por ahí debería este Gobierno sacar adelante esa proposición no de ley, porque entonces lo que no entiendo es qué sentido tiene que se debatan proposiciones no de ley, que se aprueben, si luego el Gobierno decide sacarlas adelante o no. Entonces, yo creo que aquí, con la recaudación que viene siendo bastante importante y con esa recaudación extra a la banca y a las energéticas, yo creo que esta reclamación por parte de las peluquerías, pues yo creo que podía hacerse realidad y ayudaría a muchísimas familias que, créame, lo están pasando mal las peluquerías. Y ya para finalizar, me voy a quedar con un dato que ha dicho usted y que yo le había comentado sobre el tema del catastrazo, el famoso catastrazo, el valor de referencia, que se lo agradezco mucho, de verdad,
que haya dicho que según los datos que ha consultado usted, había crecido la recaudación en TPO y en AJD. Fundamentalmente entiendo que en transmisiones patrimoniales un 16%, cuando yo estaba hablando de un 17%, con lo cual confirma que efectivamente esa subida ha sido en relación a ese porcentaje. Le esperamos pronto y nada más y muchísimas gracias.